Bien, mis hermanos, en el nombre de Yahshua HaMashiach vamos a leer un texto muy importante que se encuentra en Yohanan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Los que tengan Reina Valera, por favor, vamos a leerlo hoy en 3 versos. El primer verso que está allí. O leamos hasta el 4. Hasta el 4. A ver, ¿quién tiene Reina Valera ahí de los chicos? Sí, hola. A ver, lea fuerte ahí. Y ustedes también leen. 1, 2, 3. Reina Valera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua. Y él es la aprobación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandatos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! Tremendo. Ese Juan sí da duro en ese texto. Ahora leámoslo en la Biblia exegética. Esta Biblia exegética es del griego al español. Leámosla en esta Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos ante el Padre. Aleluya. Dice, a Yahshua el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, Amén. Si guardamos sus mandatos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandatos, es un mentiroso. Oiga. La verdad no está en él. Oiga. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Yahshua. En esto pues sabemos que estamos en él. Aleluya. Si alguien dice que le ama, debe guardar ¿qué? ¿Ah? El que dice que permanece en él. Falta un poquito. A ver, léalo otra vez. El que dice, ¿completo? Faltó el paso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! ¡Ish, Padre bendito! ¿Hasta dónde llegaste? Hasta el 6. Oiga. Nada más, maíz. A ver, ¿será que alguno de los que están aquí? Está el problema porque nadie anda como él anduvo. Hay que procurar. Si Yahshua, que es el modelo a seguir, Shaul alcanzó esa perfección. Y dijo, sean imitadores de mí, como yo de Mashiach. Significa que tú y yo también podemos. Y alguien dirá, ese es el problema, pero no es el problema. El problema es que si usted no quiere caminar, el problema es que si yo no quiero caminar. Mire esto interesante, y yo quisiera que leyéramos un texto que está en Job capítulo 8, 4:8. Y Job decía las siguientes palabras, dice, lo que yo veo es que aquellos que siembran pecado, cosechan problemas y recogen tristeza. Wow. Interesante. Y quiero en esta hora, porque indagando en la presencia de mi Abba y preguntándole a él qué quiere para su pueblo, aleluya. Aleluya, me vino a la mente de preparar un pueblo para él. Porque todos tenemos que estar preparados. Y aquí he colocado este título, preparando un pueblo Kadosh. ¿Cuántos quieren estar preparados? Así que si alguien quiere andar como él anduvo, tiene que ser Kadosh, apartado, santo, puro.
sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y para eso necesitamos prestar oído y también hacer lo que dice su palabra. Amén. Y aquí tenemos unas citas que son de vital importancia que quiero compartir con todos ustedes. Ahora voy a leer yo también en la versión, porque no... voy a leer la Torá. Capítulo 2 dice: mis hijos, le estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, quien ruega, aleluya, quien ruega a sí mismo Abad por nosotros, aleluya. También Yeshua se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Aleluya. La manera que podamos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandatos. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Les pregunto los que están aquí, me pregunto yo también, ¿tú le conoces? Del Fardía, ¿tú conoces a Abba? ¿Tú conoces al Creador? ¿Lo queremos conocer? Sí. Amén. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Lo estamos conociendo, ¿a través de qué? A través de su palabra. Porque la palabra es la fotografía, es el espejo, no solamente nuestro, sino también del mismo Creador para conocerlo. Pero si alguno hace lo que Yeshua dice, repita conmigo, pero si alguno hace lo que Yeshua dice, entonces verdaderamente el Ahabad por Elohim ha llegado a la meta en él. Aleluya. Por esto estamos seguros que estamos unidos con Yeshua. Una persona que declara que está continuamente en unión con Yeshua debe conducir su vida en la forma que Yeshua lo hizo. ¡Ay! ¿Cómo así? Como dice la sierva. ¡Ay! ¿Sí o no? Entonces, excelente. ¿Ya? Una persona que declara que continuamente en unión o está en unión continuamente con Yeshua debe conducir su vida en la forma que Yeshua lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Yeshua? ¿Cómo vivió Yeshua? Interesante. Y aquí tenemos unas citas que el Creador me ha regalado en esta mañana, ando orando en la presencia de Él. Y quisiera hablar un poco acerca de lo que casi no se habla. Escuche bien, de lo que casi no se habla. ¿Y usted sabe lo que casi no se habla? De algo que se llama ¿cómo? Pecado. Uy, pecado. ¿Alguien le gusta ese tema, no? ¿Ah? ¿O a alguien no le gusta? Cuando uno está en esa condición de pecado, pues a uno no le gusta. ¿Ah? Cuando uno está así como que sí, como que no, un pie allá y otro pie acá, ese tema no gusta. Pero ¿qué se va a hacer si está en la Biblia? Si está en la Escritura, ¿cierto? Y una de las cosas que el Padre siempre ataca es el mal que está en nosotros. Así que si usted quiere ser un pueblo Kadosh, si del Ferdía quiere ser un pueblo Kadosh, quiere pertenecer a Yahshua HaMashiach 100%, y que cuando Él se aparezca, mi cuerpo sea transformado, yo debo vivir Kadoshmente, apartado del mal. ¿Y usted también? ¿Sí o no? Así que he colocado aquí unas clases de pecados que usted puede anotarlas si quiere. Y estas clases de pecados
Yahshua esté reprendiendo toda fuerza contraria en esta mañana. Dice, hay una clase de pecado y el primer pecado es el pecado original que todo el mundo tiene. Amén. La escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la cabot de Yahshua. O de más bien de las promesas también. Pero miramos algo interesante, y es que este pecado original, cuando encontramos en Génesis capítulo 3, y vamos allá, porque en esta mañana, antes de predicar, vamos a comenzar a enseñar algo que es de vital importancia. Vamos a usar la versión para que sea como más fácil de que ustedes entiendan. Y más adelante estaremos estudiando otra forma. Aleluya. Entonces, Génesis capítulo 3, ¿qué encontramos ahí en Génesis capítulo 3? Pero la serpiente era muy astuta. La desobediencia del hombre. ¿Sí? Pero la serpiente era ¿qué? Muy astuta. Astuta. Más que todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así dice la versión. A ver cómo dice esta. Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Pero la serpiente era mucho más que todos los animales salvajes, pero Era astuta. Ok. Pero la serpiente era astuta, dice. Ok. Y dice, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí viene algo interesante. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai. Y Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aleluya. ¿Dónde estás tú? Y esta es la palabra en esta mañana que el rey nos pregunta: ¿dónde estás tú? Amén. Si hiciésemos una pirámide, ¿verdad? Una pirámide de escalones, vamos a encontrar que entre usted más suba, va a encontrar la luz, va a encontrar a Yahshua HaMashiach. Y estamos llamados a subir a lo más alto, como cantábamos. Amén. Entonces la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo primero que el hombre hizo? Desobedecer al Creador, y eso se convirtió ¿en qué? En pecado. Entonces aquí en la bolita aquí vamos a colocar pecado. Porque es lo primero que el hombre hace, el pecado. ¿Sí o no? El pecado tiene una particularidad que te lleva a hacer lo que tú no quieres. Y Pablo dijo eso. Y él dice: las cosas buenas que quiero hacer, no las hago, sino las que no quiero hacer,
son las que hago. Y he hallado una ley, y es que el mal está en mí. ¿Cómo es eso? Significa que desde que Adán y Eva transgredieron y desobedecieron, automáticamente por nuestras venas corre la desobediencia, y por eso es que no queremos hacer las cosas de Abba. Son contrarias. La carne siempre está opuesta a todo lo que se llama del Rúa. Aquí yo estoy predicando y estoy en el Rúa predicando, también estoy en la carne. Pero aún así hay cosas que ustedes como oyentes que están allá están escuchando, ¿verdad? Están escuchando la palabra, pero a la vez su pensamiento se puede ir a otro espacio porque usted es humano. Pero si alguien está en el Rúa, las palabras que yo estoy dando, y si usted tiene palabra aquí, la palabra se le va a hacer más poderosa y más grande, porque el Todopoderoso le va a enlazar textos y textos y textos de los que yo estoy diciendo. ¿Sí o no? Entonces yo estoy hablando aquí y estoy diciendo algo, y estamos hablando acerca del pecado original, y ese pecado original fue la desobediencia que encontramos aquí. ¿A dónde encontramos? En Génesis capítulo 3. Eso fue como para el resumen. Y en Romanos capítulo 5, vamos a otro texto, Romanos capítulo 5. Y esto estamos haciendo una introducción porque hoy estamos, hoy la porción semanal es Shoftim, que es jueces, y la porción que todas las comunidades a nivel mundial estudian. Hoy están estudiando jueces, aleluya. La porción semanal Shoftim, que significa los jueces. Y una de las cosas que el Todopoderoso había dicho y ha dicho es que Él levantaría sus jueces como al principio. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces no son aquellos que imponen algo, no. Los jueces son aquellos que se someten a algo que ya está escrito y lo dan a conocer. Amén. Como es lo que yo estoy haciendo aquí, me someto a la palabra, a la escritura, y yo doy a conocer lo que dice la escritura. Por eso se lo traigo así con gráfica y de una forma para que ustedes entiendan el mensaje. Entonces nuestro Abacados tiene algo poderoso para su pueblo. Y decíamos que íbamos a leer ¿qué? Romanos capítulo ¿qué? Romanos capítulo creo que 5, verso 12. Vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 12, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Escuche bien. Y hay aquí algo interesante, que esto lo vamos a colocar por aquí, la palabra muerte. Muerte. Aquí, porque la muerte es lo último. Muerte. Muerte. Esa palabra muerte es lo último que llega ahí. Por eso nuestro Abba, y ahorita vamos a mirar que comenzó con un pecadito, con algo de desobediencia, pero ahí pasó algo más, y vamos a seguir avanzando porque ahora vamos a analizar en qué lugar estamos nosotros y de qué lugar nos quiere sacar Yahshua HaMashiach. Y quiere colocar a su pueblo, como lo dice su palabra, aleluya, en lugares celestiales, en lugares altos. Amén. Y no solamente para que esté solo, sino con los príncipes de su pueblo, como dice el Salmo. Ahora vamos a leer otro pecado, que es el pecado personal. Ese es el pecado natural que tenemos todos, pero ahora cada uno tiene su pecado natural o personal, y lo encontramos en Santiago capítulo 4, 17. Aleluya. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, 17?
Mire esto interesante. Porque Jacob aquí nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es pecado? Ahora vamos a definir qué es pecado. Si lo colocáramos aquí, pecado es igual a ¿qué? A transgresión de la Torá. Por eso basta. Eso es pecado. Amén. Nosotros hemos sido llamados para no transgredir la Torá. Y para eso, cuando nosotros no transgredimos la Torá, entonces nos vamos colocando más Kadosh y nos vamos siendo semejante a Yahshua HaMashiach. Aleluya. ¿Por qué? Porque vamos ministrando justicia y vamos haciendo lo que nuestro Abba Kadosh quiere. Entonces, pecado significa transgresión. Repítalo. Pecado significa transgresión de la Torá o a la Torá. Amén. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, ¿cómo es que una persona se le inculpa de algo y alguien dirá no? Alguien decía no, a mí cuando yo llegue al juicio, si es que hay, a mí no me pueden inculpar de algo porque yo no me sé la Biblia. Y aquellas personas que sí conocen de la Biblia, ellos sí van a ser culpables, en cambio yo no. Pero la Biblia no dice eso. La Escritura es un manual tanto para el pueblo de Israel como para el extranjero. Y para aquellos que quieran adorar al Elohe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que él se llama Yahú, nuestro Yahushua HaMashiach, amén. Ellos tienen que saber que si ustedes, aleluya, que si ellos quieren adorar al Todopoderoso, tienen que someterse al texto y a las escrituras de él, que su palabra han sido anotadas por gente justa y kadosh y apartadas del mal durante tantos siglos, que entre ellos no se conocieron, pero que hablaron del mismo Rúa, hablaron del mismo Creador y nos dejaron aquí, aleluya, diciendo que conociéramos de su palabra. Pero hay gente que no quiere escudriñar. Yahshua HaMashiach, cuando leemos Juan capítulo 5 verso 39, él dice escudriñad las escrituras. Cuando él dice escudriñar las escrituras, no se está hablando de versiones, porque lo único que había en ese momento cuando él expresó las palabras, la única palabra que existía, ¿cuál era? El Taná hebreo. Era lo único que existía, y la Torá que la habían transcrito en el idioma griego solamente. Pablo eso lo dice. Y dice Pablo que si no conociera yo el pecado, si la Torá no dijera que es pecado. O sea que alguien, para saber si está en pecado, debe conocer ¿qué? La Torá. Porque la Torá es la instrucción que te dice, es la base que te dice, esto es pecado y esto no es pecado. Amén. Si alguien no la lee, eso no lo exime, o sea, no lo deja sin culpabilidad, sino que al contrario, esa persona que no quiere leer también tendrá su paga. ¿Por qué? Porque hay una regla para también escuchar la palabra y leerla. Y alguien me dirá ahí, y los que no saben leer, pues escuchen. Los que no sepan leer, actúen, entiendan. Aleluya. Porque la escritura también está para los que no saben leer. Algunos no saben leer porque los papás no lo colocaron. Otros porque no les dio la gana estudiar. Otros porque sí tenían plata y todo eso y dijeron, no, yo voy a hacer plata.
Y quedaron así, unos analfabetas, porque no quisieron, no les dio la gana. Otros sí quisieron, pero no pudieron. Entonces, para esos que no saben ni la O por redonda, Yahshua HaMashiach dijo que aunque sea torpe, no se extraviará del camino. Wow, interesante. Así que mi Abba le habla aún a aquellas personas que no sepan leer, pero el Todopoderoso tiene planeado el mensaje para todos. Aleluya. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que hay palabras para que la gente se arrepienta, para buscar a Yahshua HaMashiach. Y una de las cosas que es pecado es no decir la verdad. Por eso siempre la Escritura dice que no mintáis los unos a los otros. Y es un mandato. ¿Sí o no? Y es el pecado más horrible, la mentira. ¿Y qué hacen las organizaciones? Mienten todas. ¿Por qué mienten? Porque realmente le están dando un mensaje al pueblo mero mezclado con verdad y mentira. Y una verdad con una mentira se convierte en una mentira. Una verdad más otra verdad se convierte en una gran verdad. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. ¿Qué es lo que es verdad? Los discípulos escucharon la voz de un Yehudí. Hoy se conoce como un judío, ¿sí o no? Y a este Yehudí que se llama Yahshua de Nazaret, él escogió también a 12 Yehudí y los mandó a predicar en su nombre. Todos predicaron en el nombre de Yahshua, todos. Ninguno sumergió a nadie en otro nombre, sino en el nombre de Yahshua. Así que todos los que fueron sumergidos, bíblicamente fueron sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y esto valga decirlo porque esto también es algo real, algo verdadero. Alguien me decía, es que Pedro dijo, bautícense en el nombre de tal. Y yo le decía, pero es que la Escritura no dice eso. Ah, no, pero yo lo estoy leyendo en la Biblia. No, tú estás leyendo la versión. Porque la versión te la dejaron así. Él nunca dijo así. Y repetir la verdad, decir verdad, es hablar con todas las credenciales, con la lógica por delante. Amén. Tú no puedes hablar de un personaje que es hebreo y lo vas a españolizar. No le puedes cambiar el nombre al presidente de los Estados Unidos y le vas a cambiar otro, vea. Siempre se va a llamar igualito, ¿sí o no? Cada vez que nosotros decimos el nombre del presidente de los Estados Unidos, estamos hablando inglés. A ver, ¿alguien se lo sabe cómo se llama? ¿Cómo? Imagínense, sabe hablar inglés, ¿verdad? Ya sabe hablar de inglés. Hasta Mónica sabe hablar inglés. Donald Trump, mire. ¿Ah? Y el otro presidente morenito que estaba allá, ¿cómo se llamaba? Barack Obama, imagínense, está hablando usted en árabe. ¡Wow! Oh, lo felicito, imagínense. ¿Y por qué no dicen Yahshua si él era hebreo? Tan sencillo como eso. Pero cuando tienen la mente embotada, eso hace exactamente que crean otra cosa. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así que es un pecado no decir verdad. Es pecado no hablar las cosas correctamente. Aleluya. Entonces, sigamos aquí porque esto es algo interesante. Hay otro pecado que son los pecados mortales por los cuales la Escritura dice que no se deben orar. Wow. Vamos a analizar esos pecados mortales. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Yohanan capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice Yohanan allí. Primera de Juan capítulo 5. Verso 16. Aleluya. Y aquí viene algo interesante. Por eso es que la palabra viene a tiempo para corregirnos. ¿Sí o no? ¿Qué dice Yohanan capítulo, 1 Juan capítulo 5, verso 16? Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, mire algo interesante, pecado que no sea de muerte. Wow, ojo esto está interesante. Si alguno viene
a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá Elohim, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecados de muerte por lo cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. ¿Cómo dice allá? ¿Ven? Vamos a mirar aquí. Verso 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es de muerte, no es para muerte, pedirá para muerte. Mira, interesante esta Biblia exegética. Dice, para muerte pedirá y él le dará vida. Wow. Y él le dará vida. ¿Quién es él? Yeshua es el que da vida. ¿Y quién es el que va a pedir? El que transgredió. Amén. Entonces él le dará vida a los que no pecan para muerte. Hay pecados para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no peca. Antes bien, el que ha nacido de Elohim se guarda y el maligno no lo agarra. Elegante esta versión. Y así dice en griego. ¿Ah? Y el maligno, vamos a leer otra vez. Sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no peca. Antes bien, el que ha nacido de Elohim se guarda. O sea que hay forma como guardarte. Tú te puedes guardar. Amén. Se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Elohim y el mundo entero yace en el maligno. Allá dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la versión antigua dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ya hacen maldad. No dice que está bajo el diablo porque el diablo está amarrado. Pero sabemos que el Bar Enash Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero, en el Bar Enash Yeshua HaMashiach, es decir, en el cuerpo de Elohim. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces aquí viene el pecado de muerte. Y ese pecado, dice Shaul, yo digo que no se pida. A ver, de los que están aquí o de los que están ahí en pantalla, a ver, para ustedes, ¿cuáles son los pecados de muerte? Se la dejo ahí. El pecado de muerte es la Torah. Pecar contra la Torah. ¿Pecar contra la Torah es un pecado de muerte? Sí, sí, claro. ¿Qué más? ¿Quién más puede decir? ¿Cómo? ¿Qué decía? El que niega a Yeshua ya entra en rebelión y ahorita vamos a llegar allá. Ven ahí porque vamos por partecitas. Los pecados de muerte son todas las rebeliones. Exacto. Vámonos. Y aquí, vamos a colocar aquí enseguida para que no se nos olvide. Rebelión. Rebelión. Hay algo, y todo aquel pecado de muerte, las personas que están en idolatría, hay gente que está ya muerta.
que dice que están vivos. Y eso lo dice Apocalipsis. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Uy. ¿Eso significa que está dónde? No. Es que hay unos que están muertos y otros que están en rebelión, y ahorita vamos a explicar esta parte del círculo. Vamos colocando aquí. Y vamos a colocar acá también el otro que es iniquidad. Iniquidad. Porque ustedes tienen que conocer la diferencia de cada uno de ellos, porque no son iguales todos. Y todos son, a todos se le llama pecado, a la rebelión, a la iniquidad, a todos se le llama pecado, pero les voy a hacer lo que hace la Escritura, la diferencia. ¿Ok? Iniquidad. Ok. Entonces los pecados mortales, ¿cuáles son los pecados mortales? Por los cuales no se debe orar. A ver. ¿Ah? Una de las cosas que dice la Escritura, por ejemplo, si alguien mató a sus padres o a sus hijos con culpa, sabiendo, con toda la intención, ni siquiera ora por esa persona. La persona está lista. Está lista. Ah, bueno. Otra persona, pecados de muerte. Otra persona que haya conocido a Yahshua HaMashiach, que haya conocido la Torah, y lo que decía el siervo Daniel es la transgresión a la Torah, que haya conocido la Escritura, que yo conozco a muchos, se han devuelto, y esas personas, algunos de ellos, una vez me dijo una hermana, hermano, ore por mi hijo. No, señor, yo no oro por él. ¿Por qué no voy a orar por él? Porque él ya conocía la palabra, y él se echó atrás creyendo, ahora dice, no, ahora hay que abrazar un árbol. ¿Sí? ya, eso no existe más, que la Biblia es puro embuste, puro invento, y eso se llama ya un pecado de rebelión. Y ese es el pecado prácticamente de la blasfemia, y ahí entra en el pecado de la blasfemia. Toda persona que blasfema contra el Ruach HaKodesh, eso no tiene perdón ni aquí ni en el venidero, lo que dice Mateo. Ahorita vamos para allá. Me adelanté un poquito. Entonces ese pecado mortal, esos pecados mortales, ni usted ni yo puede pedir por ellos. Por esas personas que tuvieron y conocieron el mensaje y que tuvieron aquí, pero que exactamente un ejemplo, si alguien estuvo aquí, o alguien de ustedes que está aquí, o yo que estoy aquí, digo que el mover que se está pasando aquí es del diablo, entonces yo estoy automáticamente muerto. Y yo por esa persona no oro, ni pido. Y si se fue, peor. Ya está listo, está lista. Así que usted no se ponga ay, vamos a orar, ya. No. La Escritura te dice por quiénes tienes que orar. ¿Por quiénes tienes que orar? Ora por tu familia, por los que tienes a tu lado. Ora por Israel. Es lo que dice la Escritura. Ora por el pueblo de Israel. ¿Ah? Y por los que hacen parte del pueblo de Israel. Porque hay gente que son israelitas, que son nativos algunos, pero no hacen parte de Adonai. ¿Por qué? Porque han negado a Yahshua HaMashiach. Una de las cosas que tiene el pueblo judío que está allí es que muchos de ellos han negado ¿a quién? A Mashiach, y es un pecado de muerte. Yo no oro por los judíos. No, señor. No, porque es que ellos están negando a Mashiach. Por Israel. Claro. Yo oro por Israel. Cuando uno dice, vamos a orar por Israel, no es el Israel que está allá, dándose plomo con lo de Hamás. No. Usted tiene que orar es por el Israel que está esparcido en el mundo. Ese es el Israel que manda la Escritura que se ore. Claro, para que vivamos en la tierra reposada y quietamente. Ustedes estaban orando por aquellos que se estaban plomo. Ayúdalo, padre. Estate ahí, padre. Ayúdale para que una bomba no les caiga. No, por favor. No es ese Israel por el que usted debe orar.
¿Por qué? Porque a ellos le está pasando todo eso, escuche bien, a ellos le está pasando todo eso porque se han alejado de la Torá de Elohim y han despreciado al dador de la vida, lo dice Pablo. Entonces, ore bien de la forma correcta. ¿Cómo es que debe orar usted? Porque eso es también orar y eso es presentar, aleluya. Eso es prácticamente orar por algo que es mortal. Esa gente está afuera. La escritura dice que los perros estarán fuera. ¿Qué hacen los perros? Según la escritura, cogen el vómito, ¡buah! Vomitan y ¿qué más hacen? Está rico. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces así hace el perro. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho los que están ahí en tierra de Israel? Y alguno me decía, ay, no hable así, que ellos son los hermanos mayores. ¿Qué hermanos mayores? Yo honro al que tiene honra, al que el Padre honra. Es verdad que en Israel, allí, en el estado de Israel, hay gente temerosa de Yahshua HaMashiach. Sí, Señor. Ese remanente que está ahí, que ya llegó ahí, que está ahí, por ese sí oro. Por ellos. No por aquellos que están tomando en el poder y masacrando a la gente. Porque aquí hay algunos que creen que eso es normal. No. Así que hay pecados por los cuales no se debe orar. Y ese es uno, pecado de muerte. Entonces, otro pecado de muerte. Hay gente que está ya en lo último. En la última escala. Que dicen que están vivos, pero que despreciaron a Yahshua HaMashiach. ¿Cómo sabe usted que alguien está muerto? Fácil, sencillo, háblele de Yahshua. Y si esa persona le dice o le desprecia enseguida, le pone un ataque y le dice no. ¿Qué dice la escritura? Yahshua lo dijo claritico. Yahshua no dijo, ay, llega mañana, llega pasado, dale un juguito, invítalo a tu casa y dale, no, él no dijo así. Insiste hasta que caiga. No, él no dijo así. Las enseñanzas de Yahshua fueron claras. Él dijo, cuando ustedes lleguen a un lugar, ustedes lo primero que van a decir es Shalom Alejem. Wow. Oye, me suena esa palabra, Shalom. ¿Eso qué significa? Como la tradujeron solamente como paz, entonces tú vas a decir, no, Shalom no solamente significa paz. Shalom significa que la deuda ya está pagada. Y Shalem significa que tu paga está completa. Aleluya. Entonces, no solamente cuando usted diga Shalom, Alejei, que yo le estoy diciendo que tu paga, que Yahshua HaMashiach te ha dado el pago, que el pago de la deuda está saldada, está para ti. Aleluya. Así que eso es importante que el pueblo lo conozca. Entonces, por ese pecado de muerte no se debe orar. Y es el último que está por aquí. Esto ya le pertenece, este último punto que está aquí, que es el pecado de muerte, le pertenece ¿a quién? A Adonai, si él quiere perdonar. Ya nosotros no podemos hacer nada ahí. Nada es nada. Si él quiere, lo salva. Si él no quiere, no lo salva. Él es potestativo de su misma palabra. Eso es importante. Así que no se ponga a estar clamando y poniéndose las rodillas negras orando por alguien que no va a servir. ¿Ah? No, hay tantas cosas. No, porque hay personas que han venido y han hecho tantas maldades, pero el Todopoderoso los ha restaurado. Si sacamos la cuenta de los que estamos aquí, yo era el más malo. Y de pronto ustedes también, no se hagan. Todos los que estamos aquí, estábamos en una lista negra, ¿sí o no? Bien negra. Y bien negra. Eso es bueno, que cuando uno reconoce quiénes éramos, y Pablo dice, y esto erais alguno de vosotros. Significa que ya no somos, significa que ya no estamos en ese nivel. Ahora estamos llamados por Yahshua HaMashiach.
Y hay algo interesante. Entonces, en ese pecado mortal, oye, no ores por ese pecado mortal. Hay otro pecado que es el pecado de la carne. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 5, verso 19. El pecado de la carne. Gálatas capítulo 5, y ahí es una lista, y vamos a leer la lista donde estábamos todos. Porque es tremendo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, aleluya, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Elohim. Ahora vamos a detenernos aquí porque todos queremos ser K2. ¿Cuántos quieren ser K2? Aleluya. Entonces yo quisiera que lo leyéramos detenidamente. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo pausadamente, porque a veces corremos leyendo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Son evidentes las obras de la carne, son manifiestas. ¿Ya lo tienen? Ahí están las citas. ¿Dónde? Ah, sí. Entonces, ¿ya lo tienen? ¿Lo tenemos todo? Leamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Aguante ahí, métanle freno. ¿Qué es adulterio? Cuando sabemos que tenemos que pedir a Yahshua y le pedimos el nombre de otro ídolo. Eso es lo primero que la escritura, muy bien toda rabada, siervo Daniel. La palabra adulterio, cuando la escritura lo muestra en todo su apogeo, no solamente se está refiriendo ya, en segundo plano se refiere a nosotros como humanos, pero por primera vez en la escritura, la palabra adulterio se está refiriendo a aquellos que teniendo un Elohim, el cual se llama Yud Hei Vav Hei Yahu, aleluya, Yahshua Mashiach, le piden el nombre de otro. ¿Eso cómo se llama? Adulterio. ¿Por qué es adulterio? Porque está adulterando el texto, porque el texto no dice tal nombres. Y una de las cosas prohibidas en la escritura en Oseas, creo que 2:16, no me acuerdo, donde dice que Él quitará de nuestra mente, de nuestra boca, los nombres de los ídolos. Y nos dará pureza de labios. ¿Sabe por qué hará eso Él? Porque es que nosotros a nivel mundial y a través de la versión hemos pedido con el otro nombre que nos dejó la versión. Y una de las cosas que el Padre recalca es: no seas adúltero. Por eso a Israel le dice y la llama adúltera. Te fuiste tras tus amantes y le hablabas a ellos. Y cuando tú pedías el grano, aleluya, cuando tú pedías el grano, cuando tú pedías tal cosa, era yo quien te daba el aceite, era yo quien te daba el grano, aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Era yo. Y eso significa, si Él era el que nos daba todo, aleluya, ¿cómo dice? 2:16, ¿cómo dice allá? Léalo. En aquel tiempo dice Yahshua. En aquel tiempo dice Yahshua. Me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Y nunca más me llamarás Baali. Y vamos a colocarlo aquí para los hermanitos que están viendo y que van a ver el texto y van a ver el video. Aleluya. Y vamos a leerlo aquí, a colocarlo aquí. Así aparece, Baali.
Y este Baal significa ¿cómo? Ese Baal significa Señor. Por eso usted y yo no podemos decirle a él Señor. Está prohibido, la misma escritura te prohíbe decirle Señor. ¿A dónde dice? Repitamos nuevamente, por favor. A ver, ¿dónde dice eso? A ver. Dice, en aquel tiempo, Yahshua me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Y Aguante un momentico ahí. Hay otra Biblia donde dice Baal y abajo dice Señor. Algunas Reina Valera, muéstrenme esa. No, en la Biblia, ¿dos qué? ¿Dónde está leyendo? O sea. Ok, aquí también dice. Sí. En aquel día dice Yahú, tú me llamarás Ishi, mi esposo. Ya nunca me llamarás Baali, mi Señor. Eso. Porque yo removeré, dice que yo removeré de tu boca los nombres de los Baelín. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. Wow. Entonces nuestro Abacados está prohibiendo que le digan cómo. Baelín. Y yo creo que los que tienen la versión, una de la versión, creo que en esa Biblia sí está. Búsquelo, cielo. Oseas. Porque la parte de abajo me parece que aparece Oseas por acá. Esta cosita está para buscar, ¿verdad? Aquí están las. Pero no se ve mucho. aquí. Ahí, Oseas 2:16. Miremos a ver si esta versión nos los dice claritica. 2:16, ¿dónde está? 16, 15, 16. Aquí. Ay, mi madre, ¿qué sí dice? Léalo usted. Y esa es Reina Valera, lea. En aquel tiempo, dice Yahshua, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Vale. ¿Y significa abajo, dice? Y esto es mi marido. Esto es mi Señor. Wow, interesante, ¿eh? Mire que Reina Valera lo está diciendo. Está diciendo que Baal significa. La misma Reina Valera está diciendo que Baal significa Señor. Interesante. Entonces ya no me llamarás más Baal, Señor, sino que me llamarás Ishi, mi esposo. Aleluya. Entonces, ¿cómo? Entonces significa Baal y significa Señor. Entonces significa que no tendrás otro. Y eso se llama que adulterio. Y otra de las cosas es que eso, y una de las cosas que el Padre demanda de su pueblo es que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. Pongan otro celular porque este está apagando. Entonces, el Padre dice que llamará a su Ishi. El significado. Abajo tiene el significado. Ellos mismos lo ponen. Mi esposo. Mire que la misma Reina Valera lo está diciendo. No es invento de uno. Es la misma, la misma Reina Valera está diciendo. Entonces, Baal significa Señor. Búsquelo. Si usted quiere buscarlo por Google, por ahí. Y pregúntele a la inteligencia artificial. ¿Qué significa Baal? O Baal. Y va a salir como Señor. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Ahora, adulterio en cuanto a la carne como tal. Esto es interesante. ¿Quién es un adúltero? Aquel que tiene una esposa. Amén. Y se va con otro. Si la deja y no le da carta de divorcio y ella se va. Si la deja y no le da carta de divorcio y ella se va con otro, entonces significa
No. Estaban llamadas. Ok. Unirse solamente. No te dé cuenta. No, ya, listo. Ok. Acá colocamos otro celular porque acá ya se apagó el otro. Aleluya. Entonces hay un procedimiento y todos esos procedimientos los vamos a ver porque es que nos han enseñado qué es adulterio y qué es fornicación de una forma muy errónea, no como lo dice la escritura real. Entonces es importante que miremos algunas cositas que son de vital importancia. Entonces manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación. Entonces el adulterio es aquel que está casado con un hombre o una mujer y se acuesta con otra mujer o con otro hombre, no habiéndose o habiendo dándole o habiendo más bien, a ver, o no dándole la carta de divorcio. Muy bien, aleluya, se me enredó ahí la luenga. Entonces dice, fornicación. ¿Qué es fornicación? No solamente fornicación, en lo que estábamos hablando, al pueblo también se le llamó fornicario. Al pueblo de Israel se le llamó fornicario, porque fueron detrás de sus baales, detrás de sus dioses. Así que si tú lo llamas a él con otro nombre, tú eres fornicario. El Padre quiere que salgas de allí. En cuanto a la carne, un fornicario, los muchachos que no están casados aquí y se van por ahí a hacer y a deshacer con la una y con la otra, están fornicando. Y si de pronto en su mente también dijo Yahshua que si alguien ve a una mujer y la deseó, ya adulteró, le está hablando a los casados. Pero si es alguien que no está casado, se le llama fornicación. Está fornicando. Usted es un fornicario pensante. Inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades. Wow, interesante. A ver, aquí no puede haber nadie enemistado. Si alguien está aquí en enemistad con alguien o en idolatría, ¿qué es la idolatría? La rebelión se vuelve idolatría también. Es un pecado gravísimo. Si usted ama más a los hijos que a Adonai o a un artículo más que al Creador, entonces usted es idólatra. Hechicería. Hay gente que son hechiceros. Que le gusta ir donde los hechiceros. Ah, que vamos allá donde Don Juan, o de donde Juan Tan, donde Julepio. ¿Ah? Y vamos allá y vamos a rezar a este muchacho que tiene ojo seco. Ay, es que fulano de tal, sí sabe. Yo recuerdo que cuando llegaban allá a la oficina, a mi casa, llegaban, el Señor, ¿dónde está el que reza a los niños? Y una vez llevaron a un niño que estaba llorando y tenía los ojos así todo vidriosos. Y el Señor, Manuel, para que rece al niño porque nos dijeron que tiene ojo seco. Y yo le dije, venga, yo miro. Y usted sí sabe, claro, yo soy el hijo. Pero yo no sabía eso. Entonces yo le dije, no, venga. Y comencé a mirarle, a molestarle la vida. Y sí, tiene ojo seco. Tiene ojo y tiene dos ojos. No, usted no está diciendo las cosas seriamente. ¿Dónde está su papá? No, ve. Yo entonces le repetí, yo le dije, vea, hay que orar, vamos a orar. ¿Usted cree que hay un todopoderoso que lo puede sanar? Papá le va a quitar plata, le dije yo. Así que, nada de eso. Yo voy a orar para que el Padre sane a ese niño. Y yo comencé a orar y el niño sanaba. Después le preguntaba, ¿cómo está? Bien. Si hubiera venido, papá le hubiera quitado 3 raciones. Hubiera perdido plata. Entonces hay gente
que todavía tiene eso, anda con aseguranza, por arriba y por abajo. Tiene a la entrada de la puerta tiene una mata de sábila colgada ahí. Ojo con eso, los hechiceros. A ver, si hay alguno de los que están aquí en esta noche, bueno, veo de noche, y en este día, aleluya, tiene eso ahí como aseguranza, la herradura de caballo. Déjeme decirle que usted es un hechicero, ¿vio? Saque eso de su casa, porque el Padre no quiere que usted sea de esa calaña. Amén. Amén. Ah. Hoy que no escucharon, Ok. Enemistades. De los que están aquí, de los que estamos aquí, ninguno puede estar enemistado. Si hay alguien que me está viendo y tiene una enemistad con alguien y usted quiere adorar al Creador, dice la palabra que ponte a paz con tu hermano. Y entonces ve y da la ofrenda. Así es que el Padre te va a recibir lo que tú le das a Él. De otra forma no. Ni se le ocurra, porque no te la va a recibir. Así que si alguien está enemistado, si alguien no es capaz de decirle, oye, perdóname, oye, dije algo de ti, perdóname. Por favor, saque valentía. Así como tuvo valentía para hacer otra cosa, saque valentía para pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso se convierte en ¿qué? En enemistad. Pleitos. Hay gente que vive en pleitos todos los días. ¿Por qué? Porque está siempre en la carne. Amén. Siempre está en la carne, vive siempre en la carne. No, nada del Rúa. Está lejísimo. Y sigue diciendo, celos, iras. Hay gente que sí son iracundos. A ver, yo les pregunto, ¿cuál de los que estamos aquí somos iracundos? Que tira las cosas. Ah, que me dio rabia y ¡pah! Ah, que me dio... ¿Ah? Fíjese, es un punto a mi favor. Yo ya he dejado eso. Aleluya. Oye, qué bonito reconocerlo a O eso. sea, voy escalando, eso me enseña que voy superando todo. Eso es lindo. ¿Sabe una cosa? Y estamos llamando, sí, uno tiene que verse el progreso. Si usted que está en el camino, usted no se ha visto el progreso y usted cree que usted tiene toda la razón todo el tiempo, investíguese bien usted porque es probable que no esté tan bien. Estaba en la Pentecostal. Amén. Así que contiendas, disensiones, herejías. ¿Sabe qué es una herejía? Una mala enseñanza. Una mala enseñanza. Y de eso sí estuvimos llenos. Y todavía estamos llenos de algunas cositas. Y esas cositas tenemos que arrancarlas a través de ¿qué? A través de la Torá. Por eso estoy haciendo una introducción para que cuando entremos a la profundidad de la Escritura, yo les voy a invitar a que naden en la presencia del Todopoderoso. Van a sentirse, van a salir llenos, aleluya, con buena palabra. Eso es lo que papá quiere, aleluya. Aleluya. Entonces, disensiones, herejía, envidias. Ninguno de los que está aquí tiene que tener eso de envidia. Ninguno de los que me está escuchando ahí tiene que tener eso de envidia, porque si alguno es envidioso, los envidiosos no heredan el reino de Shamaim. Borrachera, a ver cuántos son borrachos. Y algunos son borrachos con la doctrina, están embriagados con el vino de su fornicación, dice Apocalipsis. Están borrachos. Que uno les habla el mensaje. No, ese mensaje no es para mí. ¿Están borrachos? ¿Sí o no? Están borrachos. Entonces, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, aleluya, el reino de Shamaim. Pero más el fruto del Rúa es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la Torá no se opone. Aleluya, la fidelidad. Entonces, el pecado del Rúa, viene otro, el pecado del Rúa. Ay, el pecado del Rúa. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 18, ¿qué nos dice? El pecado del Rúa. Proverbios 16,
verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del Rúa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la altivez, y antes de la caída, la altivez de Rúa. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado del Rúa, es cuando alguien es altivo y no es capaz de reconocer que está equivocado. Y hay mucha gente así, y eso prácticamente están, ¿a dónde? Llegan a esto que se llama ¿cómo? En rebelión. ¿Por qué? Porque rebelión es nada más y nada menos que aquellos que conocen el texto y se les ha predicado, pero dan su propio entendimiento y pecan. Es decir, hacen majal con las cosas sagradas. En otras palabras, por ejemplo, la escritura misma, hablándole a los líderes como tal, dice que en cuanto a la economía, ¿verdad? Que tiene que ser para los levitas, los huérfanos, las viudas, el extranjero, los cantores y los porteros. Si eso no se distribuye así, de esa forma, entonces si él se la agarra toda para él, eso se llama rebelión también. Y es un pecado del Rúa. ¿Por qué? Porque el Rúa es un pecado contra el mismo Adonai Yuhei Bajei. Es una altivez que tiene la persona, y como está altivo, él dice que él se la sabe todo. Como me dijo alguien, tú no sabes nada. Y me han dicho varios así. Tú no sabes nada. Yo sí sé. Tengo tantos años. Y tú no sabes nada. Pero Yahshua Mashiach siempre me ha dicho, no la digas toda, cálmate. Hágase como el ignorante, como si usted no supiese nada. Amén. Pero que la arrogancia no te acerque, que la arrogancia no te llegue, que esa altivez no se te coloque encima. Nuestro Abba quiere que seamos humildes. Aleluya. Entonces, para que no entremos allí, otro pecado, y es el pecado prácticamente corporativo de toda la nación, de todo el pueblo. Vamos a Daniel capítulo 9, 5. Daniel capítulo 9, verso 5. Y aquí vamos a analizar algo interesante. Daniel capítulo 9, verso 5. Y lo que me gusta de esta oración, de esta tefilá de Daniel, es que él declara algo tremendo. Porque como todo hebreo sabe que una cosa es pecado, sabe que es iniquidad, sabe que es rebelión, y sabe que es muerte, y sabe que es impiedad, porque esas son clases de pecado. Entonces, él hizo la oración de tal forma y dijo, hemos pecado. Vamos a leerlo todos. ¿Me encontraron? Daniel capítulo 9, verso 5. ¿Cómo dice? Todos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Adonai, la justicia, y nuestra la confusión del rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Yehudá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Entonces esta gente se rebeló contra el Todopoderoso, y por eso fueron esparcidos, o más bien expatriados, sacados de la patria y llevados a otro país. Y allá en Babel les tocó fuerte. Les tocó trabajar fuerte. Y allá estaban llorando. Tanto así que colgaron las arpas en los sauces.
Y dijeron, ya no cantaremos más canción. Y le decían, canten. Ustedes no son los cantores del Medio Oriente, los que cantan bonito, canten. Y ellos dijeron, ¿cómo cantaremos canciones de Yahweh en tierras extrañas, oh Jerusalén? ¿Sí o no? Y entonces ellos, ¿cómo vamos a cantar si estamos aquí? Nos trajeron para acá, destruyeron nuestras ciudades. ¿Cómo vamos a cantar? Entonces eso es por causa de ¿qué? De la rebelión, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, decía Daniel. Pero mire que Daniel es reconocido en la escritura como uno de los justos. Daniel, ¿quién más? Noé y Job. Estos tres personajes se conocen en la escritura como los tres justos. Pero la justicia de ellos no les alcanza para salvar a sus hijos. ¿Ah? No, Abraham no entra en la lista. Abraham fue obediente, sí, pero no entra en la lista. Mire, tremendo. Miren, estos hombres, Daniel se metió en la lista y que dijo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Daniel había pecado allá en Judá. Él hacía lo que la Torá. Sí, pero el Todopoderoso a veces permite que la gente que no, escuche bien, que la gente que ha estado viviendo bien, que ha estado haciendo las cosas correctamente, el Todopoderoso dice, bueno, mi hijo, te necesito en tal parte, ve, no importa, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Así que mire lo que pasó con Daniel. El profeta, se le ha llamado el profeta Daniel, ahí tenemos un Daniel aquí, aleluya. Y Daniel, él conocía a Abba, escuchaba la voz de Yermiyahu, de Jeremías, y él le decía al pueblo, miren, lo que está diciendo Jeremías es verdad, escuchen la palabra. Por eso aquí la oración que hace, él dice, es que no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, ni a los reyes, ni a los príncipes, ellos no obedecieron. Aleluya. Pero Daniel obedecía. Tanto así que él allá, no solamente en Babel, procuró no contaminarse con la comida del rey, sino que desde allá. Entonces papá dijo, bueno, te necesito que te vayas con la agrupación, vete con ellos. Y fue llevado, muchacho. Aleluya. Pero allá el padre no lo colocó por debajo, vaya a hacer ladrillo y nada de eso. Lo vamos a colocar en alto. Aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego, nombres ahí que los colocaron ahí, ¿verdad? Misael, Daniel, Ananías y Azarías. Entonces los colocaron allí, aleluya, a estos muchachos, y lo enseñaron en todas las artes y en todas las cosas que tenían ellos. Pero la escritura muestra de ellos que propusieron, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Wow. Entonces si se procuró no contaminarse con la comida del rey, significa, aleluya, que este hombre se conservó. Pero aún así el Todopoderoso lo llevó para que más adelante le enseñara al pueblo la palabra. Y toda Rabá, a Yahshua HaMashiach y toda Rabá, a estos hombres mantuvo al pueblo la firmeza. Aleluya. Y nunca perdió a esa adoración del verdadero, porque estaban estos tres hombres que estaban allá comandando. Aleluya. Donde el Padre los había colocado para que guiaran a su pueblo. Aleluya. Y vemos cómo Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le colocó Nabucodonosor, se pararon cuando hicieron la estatua. Bueno, ya hice la estatua y todo mundo. La orden es que todos se arrodillen. Y ellos no quisieron arrodillarse. Y ellos dijeron, de este asunto no te vamos a hablar. Si Él no nos libra, que no nos libre. Bueno, ahí está el fuego. Y ellos que dijeron, no, nosotros no vamos a arrodillar delante de esa estatua. Nosotros nos arrodillamos delante del más grande. Aleluya. Aleluya. Así que ellos se mantuvieron firmes. Daniel y estos tres se mantuvieron firmes. Así que
aleluya, ahora vemos a Daniel diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Entonces, pecado, por naturaleza, ya hemos dicho, tenemos el pecado original, el pecado personal, los pecados de muerte, bueno, ya se atacan en la rebelión, los pecados de la carne que tenemos aquí, pero la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es cuando alguien conoce el mensaje, conoce la palabra. Si alguno en esta hora está escuchando el mensaje, usted y yo estamos escuchando el mensaje, y usted se vuelve atrás o se va de aquí, usted es un inicuo. Y le doy una mala noticia a los inicuos. Cuando venga Yahshua HaMashiach, dice que matará al inicuo con el resplandor de su venida. ¿Qué significa? Hay algo interesante cuando leemos la escritura. Aleluya. Y dice que cuando venga Yahshua HaMashiach, alabado sea su nombre. Dice en Mateo, creo que en Mateo capítulo 3, sí, Mateo capítulo 3, verso 11. Dice que él, cuando en la predicación de Yohanan, de Juan, dice que él yo sumerjo en agua para arrepentimiento por el que viene tras mí, que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los bautizará ¿con qué? ¿Con qué van a sumergirlo? Con Ruach HaKodesh y fuego. Ahora yo les pregunto, ¿alguno está sumergido en fuego aquí? Ninguno todavía no. Esto es la primera parte y estamos sumergidos en la primera parte y es con Ruach HaKodesh. ¿Y sabe cuál es lo último que va a pasar? Es que si teniendo a Yahshua HaMashiach nosotros vamos a ser probados como el oro fino. ¿Y qué se le mete al oro? 7 veces candela. ¿Para que qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Para purificar. Para probar. El oro con el fuego será probado. Así que dice Yahshua HaMashiach a través de Shaul, dice que la obra de algunos se revelará en el día final. Y la gente va a mirar lo que dice 1 Corintios capítulo 3 verso 10. Mire cómo sobreedifica, porque si alguno sobreedifica sobre paja, sobre heno, sobre cualquier cosita por ahí que no sea lo que dice Yahshua HaMashiach, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que el fuego revelará todo. ¿Qué significa? Que cuando venga Yahshua, escuche bien porque Yahshua quiere un pueblo Kadosh. Cuando venga Yahshua va a venir con su propio resplandor y matará al inicuo con el resplandor de su venida. Significa que él sumergirá en fuego. Significa que aquellos que no sean de Yahshua HaMashiach van a ser exterminados por el resplandor de su venida. Pero aquellos que son de Yahshua HaMashiach van a ser sumergidos con el fuego de la venida de Yahshua HaMashiach. Y vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él. Aleluya. Que Él nos ayude. Que Él nos ayude. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo Kadosh. Y para tú ser Kadosh tienes que ser transformado a través de su Ruach HaKodesh. ¿Y el Ruach HaKodesh qué significa? ¿Qué es? ¿Qué significa Ruach HaKodesh? Él es indestructible. Él es poder indestructible. Él es el poder de la santidad. Aleluya. Si tú tienes Ruach HaKodesh, tú tienes una vida indestructible. ¿Por qué? Porque el fuego no puede dañar algo que es indestructible. ¡Wow! ¿Qué significa? Que si tú tienes Ruach HaKodesh, cuando venga Él y se aparezca, Él te sumergirá, aleluya. Y el fuego de su venida te purificará. Aleluya. Denle un aplauso a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Que Él nos ayude. Así que este pecado corporativo de todos, Daniel se metió allí. Por eso a veces si usted no ha pecado, diga: Padre, hemos pecado. Acuérdese del hermanito, de la hermanita que está tratando de caminar. No se vaya en contra de ellos. Al contrario, ayúdeles. Aquí no somos una religión que si alguien habló mal de mí, yo voy y le reclamo. Ustedes ven que yo no hago eso. Y ejemplo les he dado. Porque yo no voy a hacer eso. No va a recibir usted un reclamo sabiendo yo que usted ha hablado mal de mí y alguien ha dicho algo.
Yo no les voy a reclamar, al contrario, lo voy a tratar como si nada ha pasado. Ese es el Ferdía. Porque Yahshua HaMashiach cicatrizó, quitó todo lo malo de un hombre, aleluya, y me transformó en un corazón diferente. Por eso el que quiere caminar en Torah tiene que ser como él anduvo. Que cuando le maldecían él hablaba. Él no respondía. Que cuando maldecía él, ¿qué? Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca, aleluya. Y dice Shaul, haya pues en vosotros este sentir, el cual también hubo en Yahshua HaMashiach. Si ve que es lindo y si ve que sí se puede. Así que vamos a hacerlo así. Si usted ve que alguien habla de usted, no se ponga a pico, no. Eso déjeselo a los gentiles. Usted no es gentil. Usted es el pueblo. Que el Padre nos ayude. Que me ayude. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. No se ponga a pico. Déjelo. Deje a esa persona. Dígale, Padre, yo quiero ser como tú eres. No te defiendas y verás que Yahshua HaMashiach te defiende. Que vas a ser vituperado. Si eso lo dice la Escritura. Que vas a ser maldecido. Eso lo dice la Escritura. Que digan lo que quieran decir. Pero si tú tienes una conciencia limpia, aleluya, tú tienes una mente dispuesta a Yahshua HaMashiach, oye, tu vida será distinta. Exaltado sea nuestro Abacados. Un aplauso para él en esta hora. Aleluya, aleluya. Hay otros pecados que son pecados presunciosos. Aleluya. Aleluya. Hay otros pecados. Pecados de ignorancia también. Vamos a ir bajándole. Y vamos a leer aquí, por ejemplo, el Salmo. Vamos a leer los presuntuosos. En Números capítulo 15:30. Miremos a ver qué nos dice Números. Números capítulo 15. Verso 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero. Aquí no se salva si usted ve. No, que eso es para Israel. Para Israel. Esto es para todos. Oiga, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Adonai. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai y menospreció sus mandamientos. Eternamente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Wow. Entonces esa persona está aquí en iniquidad. Y esa iniquidad está sobre ella por cuanto ¿qué? Por cuanto puso en poco la palabra de Adonai. Si usted pone en poco la palabra de nuestro Adonai, usted entonces está en iniquidad. Y ojo con eso. Los inicuos cuando venga Yahshua HaMashiach los va a espalazar. Escuche bien. Tenga cuidado. Nuestro objetivo es ser un pueblo Kadosh. Kadosh. Eso es lo que papá quiere. De pasar a ser Goy Kadosh. ¿A qué? A Kadosh, pueblo Kadosh. Eso es lo que papá quiere. Mientras tanto estamos en un lapso de tiempo caminando hasta la perfección. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta qué? Hasta el día de su venida. Wow, o sea que tenga la firmeza que Él nos va a ayudar. Amén, amén. Así que los que menosprecian, ese es el pecado presuntuoso. El Salmo 90 y otro pecado son los pecados secretos.
Ay, mamá. Hay unos pecados secreticos por allí que nadie sabe lo que tú haces cuando estás escondidito con ellos. Bueno, pues, Hablo como el primo. cuando nadie te está viendo, mijo. Hablo como el primo. Entonces vamos a ver lo que dice Dios mío. el Salmo. A veces se sale el guajiro por ahí. Ajá. Salmo capítulo 90, verso 8. Teilín 98. Tremendo. Ay, mi madre. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Entonces aquí dice que pusiste nuestras maldades delante de ti. Y ese pecado, los pecados secretos, aunque usted diga que son secretos, que nadie más lo está viendo, solamente usted, el Salmo está diciendo que las maldades están delante de ¿quién? De Él. Y son como un hierro. ¿Qué significa como un hierro? Es una marca. Es una marca que está allí, a la luz del rostro de Adonai. Ay, yo estoy viendo que estás marcado. Yo estoy viendo que estás en pecado, dice Yahshua. Yo estoy viendo que estás cometiendo una falta, que cuando alguien no te ve, yo te veo. Ojo con eso. Yahshua HaMashiach, ayúdanos. Yahshua HaMashiach, ayúdanos. Porque mientras estemos en esta carne, siempre vamos a tender a hacer lo malo. Amén. Amén. Así es. Amén, aleluya. Así es. Entonces las maldades están delante de Él como un hierro, como una marca en las vacas, así, para que entendamos más claramente. David decía algo, las cosas claramente. Así que la maldad siempre va a estar como ese secreto va a estar ahí como un hierro pegado en el rostro. ¿Y cuándo se va a quitar ese pecado secreto? Cuando alguien confiesa su error, cuando alguien confiesa su pecado. ¿Y qué dice Juan? En el capítulo 2. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Abba, a Yahshua el justo. ¿Sí o no? Aleluya. Alabado sea su nombre. Otro pecado, y es el pecado de la ignorancia. Hay otro pecado de ignorancia, sí, pecado de ignorancia, noten bien. Levíticos 4:27. Levíticos 4:17. Hasta el verso 28, 4:27 al 28. 27, perdón. Dije 17, creo. 27. ¿Qué dice? Si alguna persona del pueblo pecare con hierro, haciendo algo contra alguno de los mandatos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabra y sobre la ofrenda de expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué más dice? Luego en su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el rostro de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura, de la manera que fuera quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Adonai, y así hará expiación el sacerdote por él y será perdonado. Pero hay algo interesante aquí, que sigue diciendo que si alguien cometió un pecado en la forma antigua, vamos a leerlo acá,
Verso 27. Si alguno del pueblo de la tierra peca por ignorancia, y este es el pecado de ignorancia, peca por ignorancia, haciendo lo que no debe hacer, haciendo lo que no debe ser hecho contra alguno de los mandamientos de Yud Hei Vav Hei, resultando así culpable, tan pronto sea conocido el pecado que cometió, traerá una cabra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyará, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Y aquí viene algo interesante. Te voy a decir algo. Mira esto interesante. El procedimiento que se hacía en la antigüedad era que si alguien había hecho un pecado secreto que nadie te había dicho, a ti lo único que te veían era llevar la cabra. ¿Qué decía el vecino? Ya se pecó. Salían los chismosos. Ya se está es en pecado que va, porque llevó una cabra. ¿Sabe por qué el padre les reguló a ellos eso? Que tenían que llevar animales para que les saliera caro pecar. Pasa que la gente no sabe por qué. Que si tú pecabas tenías que llevar una ofrenda de tal forma, dependiendo del pecado. Y eso lo vamos a ver cuando entremos en el libro de Levítico y lo vamos a enmenuzar sabroso. Eso sí es lindo, yo. El por qué y cómo se hacían. Y qué tiene que ver ahora en el Nuevo Testamento y cómo es el procedimiento. Entonces, algunos pecaban en aquel entonces. ¿Qué tenía que hacerse? Oye, colocarle las manos a la cabrita. Aquellos que veían que iba con la cabrita, ya se pecó, ya se hizo algo. Míralo, quien lo ve. ¿Ah? Y eso que es evangélico. Y eso que es, vea, mírenlo cómo va con la cabrita ahí. Ese güey que pecó. Claro, pero nadie sabía, solamente lo veía con la cabrita. Cuando llegaba, ¿qué decía lo que se había estipulado? Que él tenía que confesar su pecado delante del Cohen y colocar las manos sobre la cabrita. Escuche bien. ¿Y qué decía? Tenía que decirle a la cabrita: yo he pecado, hice tal cosa, y tenía que decir con pelos y señales todo lo que hizo. Y Señor, y te paso mi pecado a ti. Escucha, cabrita, yo sé que tú no tienes la culpa, pero tú vas a llevar mi pecado. Aleluya. ¿Y sabe qué hacía el Cohen Gadol? Que estaba escuchando ahí los Cohenim. Aleluya. Ellos escuchaban y bueno, ya como confesaste tu pecado delante de Adonai y delante de este siervo que está aquí, ahora yo voy a hacer el procedimiento. ¿Qué hacía el procedimiento? Agarraba el cuchillo, el pedernal, y ráquido le mochaba el cuello, y para que no se te olvide, que no peques, ahora le cojo la sangrecita que tiene ahí, vea, aquí en el óvulo, aquí, vea. La ponía aquí en el orejo para que, oye, no peques más. Era como un jalón de orejas, no peques más. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el procedimiento ahora cuando nosotros pecamos? El procedimiento es cuando nosotros pecamos ahora con el pecado secreto, cualquier pecado que tengamos, que hemos hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dijo Johanán? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. No es que si usted pecó, usted se va a quedar callado y tampoco le va a decir a él: no, ya tú sabes que fue lo que yo hice. No. Porque entonces usted sigue en pecado. Ojo con eso. Y es probable que aquí, de los que estemos aquí, haya alguien en pecado. Que el Padre nos guarde. Si usted no ha hecho el proceso, haga el proceso. Entonces, ¿el proceso cómo se hace? Levante sus manos a Shamaín. Aleluya. Porque ya está sentado Yahshua Mashiach. Y dígale: Yahshua, yo pequé.
hice en la oscuridad, hice cuando alguien no me veía, tal cosa, y tú me conoces. Me acosté con fulano de tal, me acosté con fulano de tal, nadie me vio. Me robé tal cosa y nadie me vio. Dije tal cosa y nadie me vio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirle a él lo que hiciste. Y a él le agrada cuando tú eres sincero. Cuando tú eres sincera, cuando yo soy sincero. Y le decimos, Yahshua HaMashiach, hemos pecado. Aleluya, cometí este error, cometí esta falta. Hoy tú eres el Cordero real. Hoy tú eres el Cordero verdadero. Hoy tú eres el Cordero que está degollado, Padre, que fue degollado. Hoy tú eres el Cordero que dice Apocalipsis que había un Cordero como inmolado, como degollado. Tú eres, Padre, ese Cordero que llevó mi culpa. Aleluya. Por eso, en este momento, Yahshua HaMashiach, coloco mi culpa a ti, Padre, a tu cuerpo, a tu corbán, aleluya, para que tú me perdones. Perdóname, yo no quiero hacerlo más. Yo no quiero caer más en pecado. Yo quiero ser una persona diferente. Y cuando tú y yo lo hacemos, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Entonces la sangre de ese que se derramó, es decir, la palabra poderosa, entonces va a llegar a nuestro oído, así como la sangre se le colocaba en el óvulo de la oreja, para que te acuerdes que hubo una sangre de alguien que murió por ti. Aleluya, denle un aplauso al que vive. Aleluya, aleluya. Así que estos pecados, a veces por ignorancia, se cometen pecados por ignorancia. ¿Sí o no? Levítico capítulo 4, ya lo leímos. Entonces a veces por ignorancia no sabemos cómo es el proceso. ¿Usted sabía que usted tenía que hacer así? ¿Ah? ¿Usted sabía? Padre, es que hoy cogí rabia y partí un vaso. Dígale todo lo que usted... Padre, es que yo me escondo y me fumé un tabaco. Dígale todo. Padre, es que yo todavía soy hechicero, soy brujo. Dígale la verdad. Padre, es que a mí me gusta hablar del vecino y estar pendiente del otro. Soy chismoso, soy chismosa. Háblele, dígale eso para que él le quite todas esas cosas. Para que seamos caros. Amén. Y cuando usted le diga eso, entonces usted va a ser libre, definitivamente libre. Aleluya. Por eso es lo que papá quiere. Un pueblo K2. De nada te sirve venir aquí y ser el mismo, ¿no, señor? Si usted viene aquí es para cambiar. Si yo estoy aquí es para cambiar. Porque tenemos que ser reflejo de Él. Tenemos que ser de Él. Tenemos que ser igual a Él. O así lo dice, no lo leímos ahorita al comenzar. Aleluya. Entonces, por este pecado de ignorancia, como no sabemos el proceso, y eso no lo enseña el cristianismo. El cristianismo no enseña cómo es que hay que pedir perdón al Padre. Y por eso todavía la gente sigue ¿cómo? En pecado. Yo me preguntaba, yo pastoreando, yo predicando en las iglesias donde estaba, yo decía, Padre, ¿yo por qué peco cada rato? Yo sí pecaba. Estando allá. Y yo pecaba y peque para acá y peque para allá. Y me iba al altar, decía, vengan al altar y órenle al Señor, porque eso es lo primero que te dicen. Aquí está el Señor, Él te perdona, sí, eso está bien. Y que si los pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana y etcétera, etcétera. Todos esos versos, sí, eso es verdad. Y uno iba, Señor, perdóname, aquí estoy delante de tu presencia. Y perdóname y ya. Solamente decíamos perdóname y ya. Ese no es el proceso que muestra la Torá. Escuche bien, ese no es el proceso que muestra la Torá. Entonces, ¿cuál es el proceso que muestra la Torá? Lo que estoy mostrándole. Coloque las manos como si estuviese tocando a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Diga el pecado que usted cometió. Dígaselo completo. Y dile, Padre, esa sangre que tú derramaste, úntemela en la oreja, porque no se me olvide. Dígale hoy, aleluya.
úntame tu sangre, úntame tu palabra, para que yo me acuerde que tú moriste por mí. Y el otro pecado, que es el último, es el pecado de la blasfemia. Y vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 35. Matías capítulo 12. Aleluya. Mateo 12:5. Perdón, 12:31. Perdón, 12:31. Digo 12:5. 12:36. O desde el 22. Desde el 22. 12:22. Allá tiene un título: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice allá, ¿verdad? Ya sabemos que no es Espíritu Santo, ¿ah? Sino Ruach HaKodesh, ¿sí o no? No es la palabra espíritu. Elohim es Ruach. ¿Qué significa Ruach? Es inmutable. Él no cambia. Hay que conocer las palabras correctas para poder entender el mensaje correcto. Porque si no se tiene el mensaje, las palabras correctas, no se puede entender el mensaje correcto. Entonces se convierte en un mensaje mega entre verdad y mentira y leudado, exactamente. Leamos todo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí les voy a aclarar algo que es de vital importancia, porque muchos me preguntan: pero es que yo saco demonios en el nombre de fulano. Claro, yo lo saqué muchas veces. Y aquí viene algo interesante, porque los demonios, hoy le llamamos demonios, pero realmente son ángeles caídos que tenían poder y autoridad. Belcebú es otro nombre de uno de los grandes que tiene autoridad y poder. Y mire algo interesante, porque los judíos sabían que hay nombres de arcángeles que al invocarlo, los otros demonios de bajo rango huyen rapidito. Por eso es el hecho, cuando alguien menciona el nombre de Jesús, lo mismo pasa. Porque Jesús era una entidad grande y todos, a la voz del nombre de Jesús, todos los demonios o todos los ángeles de baja categoría huyen al nombre de él, porque era el jefe de ellos. Eso no lo sabe la gente. Entonces ellos sí sabían exactamente que cualquiera podía echar demonios en el nombre de Belcebú o en el nombre de cualquier de otro demonio. Y dice: sabiendo Yahshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera demonios por Belcebú, y aquí viene la pregunta: ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea que los hijos de estos echaban fuera demonios. Sí. ¿Lo echaban en el nombre de Yahshua? No. Interesante, ¿no? No echaban demonios en otro, sino en el nombre del demonio. Entonces sigue diciendo: pero si yo, por el Ruach HaKodesh o el Ruach de Elohim, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Y hoy con este mensaje estoy echando fuera a los demonios. Porque es que la gente cree que los demonios son los que están y los que se manifiestan con bulla. No, hay demonios ahí calladitos. Hay demonios de maldad ahí. Hay demonios que son mudos.
así como están ahí, que no hablan, que están en las personas y no son libres. Hay demonios que viven en las personas porque fueron un día a una congregación y ya le metieron demonio y no se ha dado cuenta. Pero Yahshua vino a liberarlos en esta hora. Y a través de la palabra los está liberando. Aleluya, aleluya. Si esta palabra no hace libre al ser humano, entonces ¿quién los hace libre? Pero si yo por el Rúa de Elohim he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Qué está diciendo Yahshua HaMashiach? Ató, entró a la casa del hombre fuerte y lo ató. ¿Usted sabe quién era el dueño del mundo? Satanás. ¿Y aquí qué está diciendo? ¡Qué hombre! Aleluya. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, Hasatán iba a ser ¿qué? Atado. O sea que Hasatán fue atado. Sí. ¿Para qué? Para implantar el reino. Pero ¿quiénes son los que están haciendo males? Los demonios. Porque ellos sí quedaron libres. Es el jefe que quedó atado. Por eso Shaul dijo claramente: vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra gobernadores que operan de las tinieblas, que operan en las regiones celestes. Entonces ellos son los que están haciendo maldad, no el diablo como tal. El diablo va a ser suelto ahorita. Por eso toda la culpa se le echa al diablo. Ya está llorando. Todo yo. Hacer una propaganda. ¿Vio? Es que realmente está llorando allá porque todo yo. Y él está amarrado, no está haciendo nada. Quien está haciendo todo y quien sí está maquinando desde ya. Pero está amarrado. Así que entró a la casa del hombre fuerte y lo ató. Entonces podrá saquear su casa. Por eso Yahshua HaMashiach vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Nos habían secuestrado? Sí. Pero ¿qué dice Isaías? Que le quitó el botín ¿a quién? Al valiente. Y nosotros ahora somos ese botín hermoso. El que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Sigue diciendo: por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado. Otra vez. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no le será perdonada. Si alguien habla, si alguien le da la gana, si alguien quiere hablar mal de lo que estamos haciendo aquí, y alguien dice: no, ahí hay una cesta diabólica, y alguien está diciendo eso, ojo con esa persona. Se acaba de cortar del reino de Shamaín, del cielo. ¿Por qué? Porque esta persona está blasfemando contra lo que Yahshua HaMashiach está haciendo aquí con esta manada pequeña. Aleluya. Este pueblo selecto se le habla claramente. Aquí yo no le estoy poniendo pañito de agua tibia a nadie. A nadie. Pura agua caliente. Si no eres frío ni caliente, ¡wow!, te vomitaré de mi boca. Pero prefiero que seas caliente, dijo Yahshua. Aleluya. Así que cualquiera que le dijera o dijere alguna palabra contra el Barenash, le será perdonado. O sea, ustedes pueden hablar del cuerpo, está bien. Pero al que hable contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cómo así que no será perdonado? Si alguien que está viendo que es el Ruach HaKodesh, que está moldeando, que está mostrando la palabra, y alguien le da la gana hablar mal y decir otra cosa, esa persona ya está lista, está cortada, ni siquiera ore por esa persona. Si esa persona cae a cama, déjela que se muera. Y déjela, así sencillo, hermano. Si él lo dice. Si él lo dice, él lo dice. Así. ¿Por qué? Porque son personas que ya se acabaron de cortar, se echaron la soga al pescuezo, como dicen por ahí, al cuello. Si un hijo mío o un hijo suyo
blasfema contra el Ruach HaKodesh, yo no puedo orar por él. Lo único que puedo decir es: Yahshua está en tus manos y depende de ti, le pertenece. Toda alma te pertenece a ti. De ti está, porque esta persona ya está aquí en la muerte. Está en el último nivel, en la muerte. Entonces hay gente que comenzó aquí con pecado, ¿verdad? Comenzaron bien, ¿verdad? Algunos de los que estamos aquí, y eso es lo que decía Pablo a aquellos escribiéndole, decía: ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Ruach, pero terminaron en la carne. Ojo con eso. Entonces, no es comenzar en la carne y terminar, o comenzar en el Ruach y terminar en la carne, no. Aquí tenemos que comenzar por el Ruach y terminar en el Ruach. Amén. Para que podamos entender las cosas del Ruach, tenemos que estar en el Ruach. Aleluya. Porque se han de discernir en el Ruach. ¿Sí o no? Así que colóquense de pie, tengan la bondad. ¿Qué podíamos decir de inicuo? Inicuo es un malvado. Inicuo es un injusto. Es un perverso. Es un contrario a la Torá. Es un transgresor a la Torá. Ese es un inicuo. Que nosotros no estemos en esa lista. Sino nosotros estemos allí, aleluya, pendiente que nuestro Abacados quiere cosas grandes para nosotros. ¿Cómo? El 36. Además le digo esto. Mateo 12:36. Además le digo esto. En el día del juicio, la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas. Descuidada que haya hablado. Escuche bien. Porque por sus propias palabras será declarado inocente, o por tus propias palabras será condenado. Tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Del Ferdía, ten cuidado. Para que nadie diga aquí: no, le está hablando, te la está tirando. No, Señor. Que Padre me habla primero a mí. Aleluya. Así que, segunda de Timoteo. Y allí le voy a terminar aquí. Segunda de Timoteo capítulo 2. El verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice la Escritura? Será instrumento para honra, santificado, útil al Adón y dispuesto para buena obra. Así que si alguien no está en pecado, no está en iniquidad, no está en rebelión, ni está en muerte, entonces está en Yahshua HaMashiach. Y eso es lo que papá quiere. Así que si alguno se limpia de estas cosas, instrumento para honra, santificado y útil a Adonai y dispuesto para buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y de las viejiles también. Porque de pronto si algún viejo por ahí le está moviendo la baldosa, alguna viejita por ahí, ojo con eso. Porque las viejitas también las enamoran. ¿Sí o no? Así es. A usted la enamora. Uy, está buena, está bonita, vecina. Así es. ¿Sí o no? Entonces huye de las pasiones juveniles y viejiles también. Y sigue la justicia de la emuná, el amor, la paz, y con todos los de corazón limpios que invocan a Adonai. Aleluya. Aleluya. Hebreos 10 también nos habla y nos dice algo lindo. Hebreos capítulo 10, el verso 37. Aleluya. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por emuná. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que quieren, aleluya, sino de los que tienen emuná, confianza, fidelidad, para preservación del alma, de la nefesh. Es decir, para que nuestra nefesh esté limpia para el día que venga Yahshua HaMashiach, aleluya, y Él nos transforme. ¿Cómo es que nos va a transformar? Con fuego. Eso no nos lo enseñan allá. Es que espéralo aquí, ya estoy esperando la venida del Señor. No, eso no es así. Vamos a desaparecer. Que vamos a desaparecer. No, es esperarlo, aleluya, como dice aquí. Aleluya.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná, confianza, fidelidad para la preservación del alma. Nosotros tenemos que preservar esta alma limpia, pura, sin mancha, para que cuando venga Yahshua él diga: entonces yo me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Ya ustedes saben el camino, ¿sí o no? Sabemos el camino. Estamos por aquí. Vamos a subir a lo último, donde está el brillo, donde está Abba sentado. Colóquense de pie y vamos a orar ahora así. Soberano Yud-Hei Bajei, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijiste. Por tanto, vaya y hagan talmidín, discípulos de toda la gente, de todas las naciones, dándole el tevilá en mi nombre. Oh Abba Kadosh, hoy he estado trabajando tu palabra, trayendo tu palabra, para que tu pueblo esté contento, para que tu pueblo esté agradado, para que tu pueblo, Padre, conozca tu palabra, que tu pueblo sea manifestado, aleluya, en justicia delante de tu Kadosh presencia. Hoy te bendecimos, Yahshua HaMashiach, y te damos toda Rabá, porque eres nuestro Elohim. Aleluya, aleluya. Eres nuestro Salvador y único y perfecto Elohim poderoso. Exaltado para siempre sea tu Kadosh nombre. Aleluya. Él es grande, ¿sí o no? 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 Aleluya. Adonai mi Elohim, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. Y aquí terminamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Toda Rabá para aquellos que escucharon el mensaje, Shalom para ustedes. Aleluya.